Hola, soy Tatiana Mejía. La felicidad la encuentro en viajar y comer. Soy pionera del turismo gastronómico en Sudamérica y te doy la bienvenida a Viajar Comiendo o Comer Viajando. Quiero llevarte a explorar el turismo gastronómico, una forma única de conocer el mundo a través de sus sabores, tradiciones y comunidades locales. Este episodio no empieza en un aeropuerto, empieza mucho antes, cuando algo dentro de mí decidió soltar el control. En el episodio anterior te conté cómo nació mi primer libro, un proceso íntimo entre pausas forzadas, dolores físicos, pérdidas, decisiones difíciles y una búsqueda profunda de sentido. Ese libro nació con el cuerpo roto y el alma llena de historias. Pero lo que no te conté entonces es que ese libro, sin que yo lo imaginara, también me iba a llevar de viaje. Un viaje literal, un viaje inesperado, un viaje sagrado. Hoy te comparto la segunda parte de esa historia, todo lo que viví para llegar a la ceremonia de premiación del Gourmand Awards en Arabia Saudita. Un trayecto que no solo atravesó 7 países y duró 52 horas, sí, todas esas horas y solamente el tramo de ida, sino que enfrentó a errores de etiquetes, vuelos perdidos, culturas completamente nuevas, caídas físicas y emocionales, personas que aparecieron como ángeles y señales que solo se entienden cuando uno deja de controlar. No llegué a la ceremonia, pero sí llegué al premio. Y más importante aún, llegué a mí. Porque cuando solté el plan, el camino me eligió. Gracias por acompañarme en una segunda parte del viaje. Prepárate para una historia que parece ficción, pero es 100% real y está contada con todo lo importante en la vida, a fuego lento. A las 5 de la tarde del día anterior al viaje llegó el dinero que me faltaba. Mi corazón se llenó de esperanza y de inmediato abrí el sistema para buscar los tiquetes. Pero no contaba con que los precios habían subido. Mi presupuesto era máximo de 5.800.000 pesos colombianos y los vuelos estaban costando 15 millones. Por un momento pensé que todo terminaría ahí. Respiré profundo y me dije, no creo que sea el final, debe haber una opción. Comencé a segmentar la ruta y a buscar trayectos alternos a los que había considerado inicialmente. Después de mucho buscar, encontré una ruta que combinaba 2 aerolíneas en la ida con escala en 3 países distintos y otras 3 aerolíneas en el regreso pasando por otros 3 países, algo así como la vuelta al mundo. Era un recorrido agotador, pero se ajustaba al presupuesto, así que no lo dudé y lo tomé. En medio de todo el estrés, la adrenalina, pasé por alto un detalle clave. Después de expedir el tiquete, debía cancelar de inmediato un segmento específico para que todo quedara en orden. Pero me dediqué a cerrar los pendientes más urgentes en casa y en el trabajo, ya que al día siguiente tenía que estar al mediodía en el aeropuerto. Es que realmente las horas las tenía más que contadas. Y es importante que sepas, yo soy agente de viajes y estoy acostumbrada a tener todo planeado, a que nada quede suelto, pero en este viaje nada estaba organizado. Cuando llegué a Panamá, mi primera parada, recordé ese segmento que debía cancelar. De inmediato pedí ayuda en la aerolínea, pero me negaron la asistencia y me dijeron, no se preocupe, en Ámsterdam se lo solucionan. Cuando llegué a Ámsterdam me encontré con una situación aún más absurda. Me dijeron que podían eliminar el segmento, pero solo si pagaba 2.000 euros. No tenía esa opción. La única salida era salvar el tiquete internacional y perder el vuelo que me llevaba a Riyadh. Así fue como, en lugar de irme al Reino de Arabia Saudita, terminé en Italia. Sí, en Roma. Sin saber qué hacer, confié en que algo se resolvería, pero me encontré con otra sorpresa. Todos los vuelos a Riyadh llegaban 2 días después. Era inviable para mí. La ceremonia no podía esperar tanto. Así que estaba dándome cuenta que ya había pasado la prueba de fe para poder viajar y ahora me tocaba era soltar el control. Y eso comencé a hacerlo de una manera algo sencilla.
Decidí dejar de preocuparme, confiar y dije, es hora de comer. Estoy en Italia y es mi gastronomía favorita. Bueno, no fue la mejor experiencia, pues estaba en un aeropuerto, pero igual me la disfruté. Comenzaron a pasar las horas y el cansancio me vencía y no sentía fuerzas para esperar hasta el siguiente día a una opción que me llevaba vía Turquía, pero debía verificar unos procesos directamente con la gente de la aerolínea. Así que recuerdo muy bien, eran las 3 de la mañana. Le hablé a Dios y le dije, lo entiendo, tú tienes el control, pero por favor, ayúdame. No aguanto más. Me está venciendo el sueño. Acto seguido, tomé el celular. Y lo prometo, ya había revisado todas las opciones posibles, pero en ese momento apareció una nueva opción que no había visto antes. Un vuelo vía Egipto que salía en 2 horas. ¡En 2 horas! Era justo el tiempo que necesitaba para comprarlo, pasar migración y embarcar. Obvio, de inmediato se me quitó el sueño. Y así sucedió. Al llegar a Egipto, debía tomar una aerolínea saudí que me llevaría finalmente a Riad, atravesando el Mar Rojo. El regreso no era igual, tendría que pasar por Jordania. Y los visados, para Egipto se podía tramitar en destino, para Jordania debía hacerse en línea. Compré el vuelo confiando en que todo saldría bien. Mientras esperaba en la sala rumbo al continente africano, algo que tampoco me esperaba, pero bueno, ya había pasado por Italia, ahora vámonos a África. Revisé el tema de la visa para Jordania. El sistema me lanzó un mensaje claro. El tiempo es muy corto para procesar su visa. Pero ya había dicho que soltaría el control. Así que decidí no preocuparme por eso. Mi prioridad era llegar a Arabia Saudita. Aunque tenía visa americana y sello en el pasaporte, los protocolos de ingreso eran muy exigentes, especialmente si uno entra con visa en destino. Por un momento pensé, ¿qué tal que termine de vacaciones en Egipto? Bueno, y si termino de vacaciones en Egipto, será que Dios quiere llevarme es allá. Llegué a Sharm el Sheikh. Fue como aterrizar en otro planeta. Fue mi primer choque cultural. No entendía los letreros, ni la gente a mi alrededor. Muchos no hablaban ni inglés ni español. En migración no me exigieron visa y gracias a las señas logré llegar a la terminal de vuelos hacia Arabia Saudita. Ahí conocí a un policía árabe que hablaba algo de inglés. Me explicó cómo funcionaba el aeropuerto, que era distinto realmente a lo que yo conocía. Primero era el control de seguridad y después se encontraban todas las aerolíneas. Pero se me olvidó un detalle importante. Ya estaba en un país árabe y comencé a hacer fila en la línea de hombres. Ese fue mi primer regaño en árabe. Yo solo respondía en inglés. I don't speak Arabic. El policía me vio a lo lejos, entendió la situación y me rescató. Me explicó con paciencia que debía estar era en la fila de mujeres. Me acompañó hasta la aerolínea y me dejó con un agente que hablaba inglés. Cuando recibí el pase de abordar a Riyadh, mi felicidad era total, pero faltaba otro control migratorio. Me tuvieron más de 40 minutos revisando cada página de mi pasaporte, ampliando la visa, pasando documentos de cubículo en cubículo. Solo preguntaba, ¿Is everything okay? Y me respondían, yes, y con la mano haciendo señal de espera. Ay, finalmente me autorizaron. Estaba lista para abordar. Cuando pisé suelo saudí, sentí una mezcla de emoción y sorpresa. Aunque ya había estado en un país árabe, esto era completamente diferente. Los hombres vestían túnicas blancas, las mujeres llevaban hijab o burka. En migración, la persona que me atendió fue muy amable. El visado fue rápido y allí empezó a cambiar mi percepción del mundo árabe. Yo siempre tengo transporte coordinado, pero pues aquí llegué sin nada organizado. Busqué rápidamente la dirección del hotel, que por cierto fue la última habitación disponible, y pagué mi transporte en el punto autorizado. Me dijeron que debía esperar en el punto 40, pero nada en ese lugar decía punto 40. Todo estaba en árabe. De pronto apareció un señor. Tomó mi recibo, empezó a hablar por teléfono en árabe y yo no entendía nada. Otro hombre se acercó y me dijo en inglés, no se preocupe, él es del punto 40
está buscando su transporte. Subí al taxi, el conductor tampoco hablaba inglés, pero nos comunicamos con el traductor de su celular. Yo no tenía datos, otro tema a tener en cuenta. Llegué al hotel a las 10 de la noche, después de 52 horas de viaje. No tenía claro qué haría el siguiente día. Tatiana, soltar el control y dormir. Eso es lo que tiene que hacer. Y sí, en la mañana armé rápidamente un plan con lo que siempre me interesa conocer primero: cultura, tradiciones, mercados locales y, por supuesto, la mezquita más importante de la ciudad. Antes de salir del hotel, le pedí al traductor algunas frases claves en árabe sobre los lugares que quería visitar. Tomé pantallazos y salí a conocer la fortaleza de Al-Masmas, un lugar cargado de historia que narra la unificación del reino liderada por Abdulaziz. Luego visité el mercado Sucasal, donde compré una gaseosa de dátiles, que por cierto me supo muy similar a la Coca-Cola, galletas con cardamomo, más dátiles, por supuesto. Me encantan y quería probar todo lo que existiera con dátiles. Y un shawarma delicioso. Pero antes de todo eso, hice algo esencial. Me compré un hijab. Siempre he creído en ser respetuosa con la cultura que visito y quería hacerlo desde el primer momento. Incluso me tomé mi primer café saudí con dátiles y una crema de maní. Así me lo sirvieron. Aunque debo confesar algo, me supo a todo menos a café. Y me quedaron muchísimas dudas que más adelante las resolvería y de la mano de un local. Este primer contacto fue inolvidable. Me sentí como en una película de Semana Santa. Hombres con túnicas blancas, mujeres cubiertas, mercados llenos de olores y sonidos nuevos. El atardecer dorado cayendo sobre la ciudad fue mágico. Y por cierto, como si fuera poco, mientras caminaba por las calles de Riad, encontré un puesto de mazorca asada, sí, como los de Colombia. No lo podía creer, a miles de kilómetros de distancia, y me encontré con un gusto compartido. Me dejé contagiar por lo simple, por lo cotidiano, por la calidez de su gente. El cierre de ese día era visitar la mezquita Al-Rajhi y, con perdón a los árabes, no sé pronunciar muy bien cada una de esas palabras. La más importante de la ciudad era esa mezquita y la más grande. Y bueno, pensaba pedir un Uber usando la conexión de algún almacén, como lo he hecho en algunos viajes en otros países. Confiaba que iba a haber un Wi-Fi público, pero no fue así. No había conexión en ninguna parte. Así que tomé una decisión arriesgada, pero necesaria. Salí a la calle a parar un taxi como si estuviera en mi ciudad. Pero ¿será que acá sí se para un taxi como se para un taxi en Colombia? Así que me acerqué a unas mujeres. Les pregunté si hablaban inglés y cómo podía pedir un taxi. Me dijeron que sí, que era igual que en Colombia. Y así extendí la mano y funcionó. El taxista no hablaba inglés, claramente, pero me mostró su celular. Yo escribí la dirección y emprendimos el recorrido. El guiado por el traductor y yo por mi intuición, y una paz interior muy profunda. Las avenidas eran amplias, con un tráfico constante, arquitectura moderna mezclada con lo tradicional. Yo, sin saber la ruta, solo confiaba. Recuerden que dije que iba a soltar totalmente el control, y eso fue lo que hice en este viaje. Yo sabía cuánto debía tardar en promedio y bueno, me dejé llevar, disfrutar cada paisaje, cada edificio imponente. Y al llegar a la mezquita estaba súper emocionada. Quería agradecerle a Dios, tener un momento de conexión espiritual y aprender sobre el Islam. Me quité los zapatos y entré por donde vi una puerta abierta. De inmediato un hombre comenzó a hablarme en árabe molesto, con palmadas fuertes en el aire. Me estaba regañando. Y yo, sin entender, le respondí en inglés que no hablaba árabe. Me sacó rápidamente. Fue una escena intensa, casi surreal. Llamó a alguien por teléfono y puso el altavoz. Esa persona sí hablaba inglés y me explicó: la mezquita está cerrada para los turistas y además usted entró por la zona de hombres. Ay, Dios mío, nuevamente. Se me olvida que estoy en un país árabe. Hombres a un lado, mujeres al otro lado. Otra vez el mismo error cultural. Le expliqué que solo quería dar gracias a Dios y que si me lo permitían,
podía entrar pues por la zona de mujeres. Me dijeron que no era posible. Así que obedecí. Me senté afuera y le agradecí a Dios desde allí. Le dije, qué lástima no poder entrar. Quería conocerte más desde esta perspectiva, aprender sobre el Islam. Pero si no se puede, está bien, tú tienes el control. Y justo cuando terminé de decirlo, apareció un hombre con túnica blanca, árabe, por supuesto, y me habló de inmediato en inglés. Espera un momento, ¿en inglés? Sí, y me dijo, ¿quieres conocer más sobre la mezquita y el Islam? Yo de inmediato miré a mi izquierda, a mi derecha, al cielo, porque no lo podía creer. Era como si Dios estuviera respondiendo directamente. Le dije que sí. Le conté lo que había pasado y me respondió, si tienes tiempo, con gusto te explico. Nos sentamos fuera de la mezquita y comenzamos a conversar. Me habló sobre el Islam, sobre lo que significa ser musulmán, la relación con Dios, las tradiciones, todo lo que en un principio había querido saber. Así conocí a Mohammed, quien se convirtió en un guía, un amigo, un canal de conexión con ese mundo que hasta ese momento me era ajeno. Gracias a él conocí a más personas de la mezquita y ese viaje se volvió mi lugar seguro en Riyadh. Al día siguiente, Mohammed me recogió en el hotel, me presentó a más personas y me invitó a una ceremonia especial. Me sentí privilegiada y viví un momento muy especial que tocaré más a fondo en mi segundo libro. Sí, escuchaste bien. Decidí seguir escribiendo. Y es una reflexión profunda sobre la muerte y cómo los duelos me han transformado desde hace 12 años. Ese día también me dieron varios regalos y entre ellos una caja de dátiles. Caja, no una bolsa, caja. Para mí eso fue como recibir diamantes. Yo que ahora soy fanática de los dátiles desde mi cuidado más consciente de mi salud, no lo podía creer, estaba feliz. Para otras mujeres puede ser carteras o maquillaje. Para mí una caja de comida local es un tesoro. Pero ahí no termina todo. Una de las personas que conocí me invitó a conocer otros puntos especiales de la ciudad y me llevó también a otra mezquita, donde conecté con un grupo de mujeres musulmanas. Les hablé de mi libro, de mi viaje. Fue otro de esos momentos memorables. Hoy en día seguimos en contacto por WhatsApp. Mi agenda marcaba que la ceremonia de premiación era a las 8 de la noche. Saldría del hotel a las 6, bueno, para estar con tiempo. Sager me estaba dejando en el hotel para arreglarme. Y ahí, sin previo aviso, me dice, quiero que seas mi esposa. Puedo tener hasta 4. ¿Te casarías conmigo? No sabía qué hacer. Sonreí. Pensé, hace mucho no me proponen matrimonio. ¿Y ahora me ofrecen ser la cuarta esposa? ¿Qué es esto? Me acordé de Diomedes Díaz y los colombianos entenderán por qué. En ese momento recibí un mensaje de José Luis, uno de los colombianos que también estaba participando con su libro. Me decía por audio, ¿le entrego tu certificado a la embajadora de Filipinas o me lo llevo para Colombia? Ya la ceremonia se acabó. La embajadora de Filipinas es Clank y era también alguien que quería conocer personalmente y nos encontraríamos en la ceremonia. Ambas trabajamos para la Organización Mundial de Turismo Gastronómico. ¿Cómo? ¿Ya se acabó? Si es a las 8 y apenas son las 5:30. ¿Y certificado de qué? ¿De asistencia? Pensé mientras escuchaba. Y Sager solamente me miraba y esperaba su respuesta. Abrí nuevamente el chat del grupo de WhatsApp de postulados colombianos y en ese momento vi un video de José Luis. Estaba subiendo al escenario y mi foto estaba en una pantalla gigante y un número 1 gigante al lado de mi foto. Abrí los ojos viendo mi celular y solamente pude decir, ¿gané? Y rápidamente miré a Sager y le dije, gracias por la invitación. Tengo que irme. Me bajé del carro como un resorte. Le mandé un audio, por supuesto, a José Luis y le dije, llévame por favor el certificado al aeropuerto y nos encontramos allá en un rato. Subí y me arreglé como si fuera para la ceremonia. Pedí un Uber y me fui directo al aeropuerto. El conductor hablaba inglés y le conté lo que había pasado. Había ganado un premio internacional, pero no había llegado a tiempo a la ceremonia. Le dije también que después de recibir mi premio quería pasar por el hotel donde se hospedaba el señor Edward Control.
fundador de los Gurman Awards, para agradecerle personalmente. Increíble. Viajé 52 horas para no llegar a la ceremonia, pero cuando me nombraron ganadora no estaba en un escenario, sino en una mezquita, conversando con mujeres musulmanas y compartiendo mi historia. A José Luis no lo conocía. De hecho, el día anterior me escribió por WhatsApp a presentarse. Nos conocimos en el aeropuerto, donde me entregó el certificado. A él le agradezco haber recibido mi título con toda la generosidad del mundo, sin conocerme, y así fue como recibí mi premio en la oficina de aduanas del aeropuerto. Ay, el aeropuerto es ese lugar donde siento que todo cobra sentido desde que soy niña, porque en los aeropuertos nacen mis sueños y me hizo muy feliz recibir mi premio justo ahí. El conductor del Uber fue tan amable que además de esperarme me compró un café y una dona. No me permitió pagar, me dijo que era su manera de felicitarme. Al llegar al hotel del señor Control ya era muy tarde y no pude verlo, pero me quedé un rato esperando con la esperanza de encontrarlo. En ese momento le dije al personal del hotel que quería celebrar. Como en Arabia Saudita el alcohol está prohibido para los musulmanes y el bar ya estaba cerrado, me ofrecieron una copa de champaña en la cafetería, una cortesía, y así celebré con una copa sola, agradecida y feliz. Uno de los grandes anhelos que tenía en ese viaje era ir también al desierto, dar un paseo en camello, lo soñaba, y vivir una experiencia completa, comida, cultura y aventura. ¿Y qué creen? Lo logré. Aprendí a tomar el café saudí como lo hacen los locales. Comí en el suelo y con la mano, como es tradición. Viví un rally en una Toyota. Manejé una cuatrimoto en el desierto. Me lancé por las dunas en tabla. Un paseo en camello, mi animal favorito. Y aunque no lo esperaba, hasta probé carne de camello, algo muy tradicional en su cocina. Y puedes estarte preguntando, ¿a qué sabe la carne de camello? Para los que han probado la sobrebarriga en Colombia, es idéntica, sabe a pura sobrebarriga. Pasé por un tiempo también bajo la arena, con un frío indescriptible, contemplando la luna en medio del silencio de la noche. Sí, ahora estarás pensando, ¿un tiempo debajo de la arena? Sí, como se jugaba en las playas de Santa Marta, cuando me enterraban en la arena y quedaba solo mi cara al descubierto. Eso mismo hice, pero en el desierto. Y bueno, de pronto apareció un caballo saudí. Me enamoré a primera vista. Apareció de la nada ese caballo. Y me dijeron, esta es una señal de Dios. El caballo apareció de la nada, Tatiana. ¿Quieres subirte? Sin dudarlo, dije, claro, por supuesto. Fue un momento hermoso, pero también inesperadamente doloroso. Me caí no solo una, sino 2 veces. 2 veces. En medio del desierto, 2 veces caerme de este caballo. Realmente no dimensioné lo que significarían esas caídas para el resto del viaje. El dolor fue fuerte, pero seguí adelante. Sin embargo, entendería mucho más tarde que esas caídas fueron mi pasaporte silencioso. Gracias a ellos, en los aeropuertos se me facilitó todo. Me ofrecieron silla de ruedas sin pedirla. Los trayectos en conexiones complejas fueron más llevaderos y los funcionarios migratorios me trataron con una empatía sorprendente. Pude conectar con la compasión que se vive en aeropuertos cuando una persona está en silla de ruedas. Es curioso cómo el cuerpo habla y a veces nos protege sin que lo sepamos. Pero espera, te lo voy a contar bien, a detalle. Cuando fui a chequearme para mi vuelo a Jordania, no podía caminar del dolor. La persona que me atendió lo notó y sin que yo lo pidiera solicitó una silla de ruedas. Esa silla fue mi pasaporte a la tranquilidad. No tenía maleta en bodega, solo equipaje de mano. El diploma de ganadora iba en mis manos, como si fuera un trabajo escolar recién hecho que no podía arrugarse. Al llegar a Amán, en Jordania, el personal me recibió con la silla. Lo primero que me preguntaron fue, ¿su visa? No tengo visa. Voy para Roma. Me repitieron. Necesita visa, tenemos que pasarla al siguiente terminal. Todo esto me lo decían con el traductor del celular. Me dejaron varias veces sola en una esquina, sin idioma, sin poder caminar, abrazada a mi diploma.
Lo único que me quedaba era la tranquilidad de saber que desde el cielo todo estaba bajo control. Me llevaron de un lado a otro hasta que llegué a una oficina donde una persona hablaba inglés. Le expliqué la situación y por suerte tenía un pantallazo que mostraba el mensaje del sistema. El tiempo es muy corto para otorgar la visa. El funcionario vio el diploma que llevaba y me preguntó, ¿usted es escritora? Sí, bueno, no profesionalmente, pero ya escribí un libro, así que creo que sí. Me preguntó por qué usaba silla de ruedas. Le conté del caballo y me volvió a preguntar, ¿y por qué va a Roma si usted vive en Colombia? Le expliqué todo el itinerario y finalmente dijo, no se preocupe, yo le doy su visa. No lo podía creer. Si hubiera llegado caminando, probablemente me devolvían, pero esa limitación física fue mi bendición oculta. Y así, una vez más, me encontré con hombres árabes amables, solidarios y respetuosos. Personas que, aunque no hablaban mi idioma, usaron el traductor de sus celulares para explicarme todo. Uno de ellos incluso me encontró después por casualidad, me saludó amablemente y a los pocos segundos se devuelve y me dice, la dejaron en la sala equivocada, su vuelo cambió de puerta, acabo de verlo en la pantalla. Gracias a él pude llegar a tiempo al siguiente tramo del viaje. Si no hubiera pasado por ahí en ese momento, probablemente seguiría en Jordania. Al llegar a Roma, estaba previsto quedarme unos días. Como era de esperarse, no tenía ni el hotel, ni reserva de transporte, ni nada planeado. Desde el aeropuerto busqué un hotel, lo reservé y un miembro del personal de asistencia me ayudó a conectar con un taxi. Recuerden que llegué también en silla de ruedas. El taxista muy amable me llevó a un cajero para que pudiera retirar dinero, cargó mi equipaje hasta la habitación, pero me cobró el doble de lo que normalmente cuesta ese trayecto. Guarda ese dato para más adelante. Al día siguiente desperté muy coja. Debo admitir que me preocupé porque no veía posible recorrer todo lo que había soñado de Roma, pero salí igual caminando despacio, con cada paso forzado por la fe y el deseo. Al llegar al castillo de San Angelo, miré al cielo y dije, ¿será que me pueden ayudar? ¿Cómo voy a ser sola y sin poder caminar bien? En ese momento di un paso en firme, con la convicción de que mi petición había sido escuchada. Y como si estuviera en un centro médico con la cura más efectiva del planeta, el dolor cedió. Sentí un alivio profundo y mis lágrimas salieron esta vez de felicidad. Desde ese momento caminé sin parar. ¡Ay, Dios santo! Recorrí Roma con una mezcla de gratitud y asombro. Y mientras caminaba, algo llamó mi atención. Varios taxis pasaban con letreros grandes que mostraban la tarifa exacta del aeropuerto. Y ahí lo recordé al señor, al taxista del día anterior, que me había cobrado el doble. Había sido amable, sí, pero me sentí incómoda con eso. ¿Será que me cobró el doble por llevarme al cajero y llevarme las maletas hasta la habitación? Así que tomé el celular, abrí el traductor al italiano y le escribí por WhatsApp, preguntándole por qué había tenido esa tarifa y le indiqué lo que estaba viendo en la calle. Su respuesta fue inmediata. Perdón, me confundí, no hablo inglés, te devuelvo el dinero. Y sí, efectivamente, ese mismo día me devolvió los 30 euros, algo que jamás me había pasado antes. Volviendo al momento que veía pasar los taxis y sentía que Roma ya me estaba sanando, una idea comenzó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Cómo me voy a devolver a Colombia sin hacer mercado? Como siempre he contado en mis podcasts, mi mejor plan es ir al supermercado en los lugares que visito. Ya traía productos de Riyadh, que sinceramente logré pasar por debajo de cuerda gracias a que venía en silla de ruedas. Pero ahora ya caminando, pues eso no iba a pasar. Y por supuesto no podía regresar de Italia sin traerme absolutamente nada. Así que esos 30 euros que me devolvió el taxista de manera voluntaria, sin pensarlo, se convirtieron en mi pase al supermercado italiano. Con ese dinero compré una maleta. También entre las decisiones espontáneas y sorpresivas de cada día, decidí un día irme a Florencia y a Pisa. Fue en Florencia precisamente donde encontré lo que no sabía que estaba buscando, una maleta color Viaje.
justo como la quería. Y me paseé con esa maleta vacía por toda Pisa, como quien da la vuelta a medianoche el 31 de diciembre para viajar todo el año. Eso sí, fue un buen control de calidad. Las ruedas le funcionaron divinamente. Yo no conocía la torre de Pisa. Yo quería era a París a conocer la torre de París. Pero en los planes de Dios estaba que conociera otra torre. Entonces, todo bien. Debía soltarlo una vez más y sin planearlo, estuve conociendo la torre de Pisa. Todo estuvo perfectamente sincronizado. Hice mercado en Italia y antes de regresar pasé por Francia, sí, pero solamente en escala. Era en París y pues no podía irme sin comprar unos macarrones. No tenía tiempo para comer, pero esos 4 macarrones y un poco de queso, fui feliz. Y terminé haciendo lo que más disfruto en cada viaje, llenar mi maleta de productos, sabores y memorias que me alimentan el alma. Mi última escala fue Atlanta. Y acá sucede lo siguiente. Salí con retraso de París y al llegar tenía solo 1 hora para hacer migración, DSA, recoger maletas, entregar de nuevo, tomar el tren del aeropuerto y llegar a la sala de abordaje. De esto me di cuenta en pleno vuelo. Así que oprimí el botón de llamado a la azafata y le dije: necesito asistencia en rampa cuando aterricemos. Me caí de un caballo 2 veces hace pocos días. Tengo una conexión muy corta y no puedo caminar rápido o correr. Era cierto. Además, el estar sentada tanto tiempo ya no me estaba haciendo bien. Ella me miró y me dijo: debe esperar 40 minutos al aterrizar para que se le asigne. Pensé en mi interior: bueno, si me tengo que quedar en Atlanta, será lo que Dios quiera. Todo el viaje estuve pensando, ¿y si Dios quiere que me quede de vacaciones en Italia? ¿Y si es en Egipto? ¿Y qué tal que sea Jordania? Y ahora ya estaba en Estados Unidos pensando que me iba a quedar de vacaciones en Estados Unidos. Pero al llegar, en la puerta del avión estaba un señor con mi nombre, Tatiana Mejía. No pude esperar nada. El reloj marcaba la 1:11. A las 2:22 estaba en la sala de abordaje. La fila ya estaba por cerrarse. Entré entre las últimas 5 personas. Increíble, ¿no? Todo fue justo, perfecto, único, inolvidable. Viajé bajo la custodia del cielo, no tengo duda alguna. Y sí, perdí la ceremonia, pero gané el viaje. Gané la posibilidad de ver el mundo desde otra mirada. Gané la confirmación de que los sueños del alma se cumplen, aunque no sean en el escenario que imaginamos. Gané paz, silencio, conexión y muchos milagros cotidianos. Y sí, también me quedé sin voz. 3 semanas más con afonía y una gripa que no tenía desde hace años. Pero hoy ya estoy bien, estoy feliz y aquí estoy contándote la historia de cómo recibí los Gurman Awards, pero también todo lo que pasó para llegar hasta él. Y así termina este viaje, que comenzó sin organización, sin certeza y sin mapa, pero que terminó mostrándome que cuando uno suelta, algo más grande actúa. Gracias por escuchar esta historia. Si te resonó, si te sacó una lágrima, una sonrisa, una risa, una señal que necesitabas, compártela. Tal vez alguien más también necesita saber que los sueños sí se cumplen, aunque no sea como uno los planea. Déjame un comentario, una reseña o cuéntame, ¿alguna vez tuviste un viaje que no salió como esperabas y aún así te transformó? Y si aún no escuchaste la primera parte del libro, te invito a buscarla. Y si quieres saber más sobre lo que pasó en esa ceremonia especial, en la mezquita, en el desierto, y lo que significó vivir ese duelo desde otro lugar, lo encontrarás en mi segundo libro, que ya estoy escribiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue viajando con el paladar, la intuición y el corazón abierto.
Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte al podcast para no perderte los próximos. También si crees que este contenido puede inspirar a otros viajeros o amantes de la comida, compártelo y comenta. Es una manera increíble de ayudar a que más personas descubran esta forma consciente de viajar. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Recuerda que cada viaje, cada bocado es una oportunidad para conectar más profundamente con el mundo que nos rodea. Así que donde sea que estés, no dejes de explorar, probar y descubrir. Porque al final, la mejor forma de conocer un lugar es comiéndolo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue viajando con el paladar y el corazón abiertos.